Apreciados estudiantes del curso Competencias Comunicativas, les saluda Freddy Mojica González. Soy docente del curso Competencias Comunicativas y con el presente video pretendo explicarles en qué consiste y cómo realizar el segundo trabajo de la unidad 1, denominado Taller 3. Antes de eso, algunas reflexiones. La lectura hace al hombre completo, la conversación ágil, el escribir preciso, nos dice Francis. Con esta frase nos invita a que nos enamoremos de la lectura. La lectura es la mano derecha en la educación superior y sobre todo en la educación a distancia. Es importante que leamos, aprovechemos y leamos las diferentes lecturas que nos ponen en todos los cursos y adicional también otras lecturas que nosotros podamos hacer. Y bueno, la conversación que nos vuelve ágil y esa conversación se logra cuando sabemos qué es lo que vamos a decir y sabemos qué es lo que vamos a decir también con la lectura. El escribir preciso, porque en el momento en que escribimos suprimimos palabras que utilizamos al hablar y bueno, ese escribir se perfecciona pues también con la práctica. No existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo, o sea, siempre atrevernos a escribir, y así vamos a perfeccionar esta competencia. Les voy a explicar en qué consiste la realización de este trabajo de la unidad 1 denominado Taller 3. El primer paso es aplicar la estrategia de comprensión lectora a dos cuentos de los que se encuentran en la bibliografía anexa en el entorno de conocimiento bajo el título Cuentos para leer. Ya les voy a mostrar dónde está eso. Seleccionar en la primera parte del libro La pobreza del hombre como resultado de la riqueza de la tierra. Y allí pues vamos a leer dos de los siguientes cuentos. El signo de la cruz en las empuñaduras de las espadas, retornaban los dioses con las armas secretas, como unos puercos hambrientos ansian el oro, esplendores de Potosí, el ciclo de la plata, y España tenía la vaca, pero otros tomaban la leche. Esos son los cuentos. De eso seleccionamos solo dos, y a esos dos les aplicamos la estrategia de comprensión de lectura. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primer punto. Para encontrar la estrategia de comprensión de lectura e identificar qué es lo que debemos hacer, damos clic en el entorno práctico. Después de estar en el entorno práctico, damos clic en Guía para el uso de recursos educativos, estrategia de comprensión lectora. Allí descargamos esa guía, puede ser la de Word, puede ser la de PDF, es igual. Y bueno, después de descargar esta guía, vamos a identificar qué es lo que debemos responder. Entonces aquí, ya al abrir la respectiva guía, nos aparecen los puntos que debemos responder. Básicamente nos centramos aquí en esta página, estrategia de comprensión lectora, y vamos a contestar cada uno de estos ítems. Lo primero que vamos a hacer es leer el texto detenidamente. Después, reconocer cuáles son las palabras claves del contexto. Identificamos cuáles son las palabras claves del contexto y las indicamos de cada uno de los cuentos. Esta estrategia es para cada uno, ¿sí? Después, hallar la idea principal del texto. ¿Cuál es la idea principal de ese cuento? Señalar las ideas principales, párrafo por párrafo o capítulo por capítulo. Ahí las vamos a señalar, puede ser con resaltador o simplemente las copiamos ahí y las pegamos. Hallar el significado de las palabras por contexto, identificar palabras que necesitan ser aclaradas. Si encontramos dentro de ese texto palabras que no entendemos, buscamos en el diccionario y le damos la definición. Puede ser también con nuestras propias palabras de acuerdo a lo investigado. Después, identificar el orden o las partes en que está estructurado el texto. Como es un texto narrativo, pues identificamos qué estructura, qué orden tiene la presentación de ese cuento, ¿cierto? Les doy un adelanto.
el tema de cómo es la introducción, dónde está identificada, dónde está el nudo, dónde está el desenlace de ese texto narrativo, ¿cierto? Posteriormente hacemos una representación visual y esquemática del texto. Esa representación visual puede ser un mapa conceptual o un mapa mental. Hay que hacer un mapa conceptual sobre ese cuento o un mapa mental, ¿sí? El mapa conceptual, pues básicamente donde identificamos cuál es la idea principal, la idea secundaria, la idea terciaria, ¿sí? Después, comparar y contrastar, que es relacionar algunos fenómenos o acontecimientos mencionados en el texto de acuerdo a su significado con referencias actuales o contextuales del lector. Algo que leamos en el cuento lo podemos relacionar con algo de actualidad de nuestro entorno, que tenga un parecido. Podemos sacar algunas conclusiones y hacer algunas inferencias del texto, sacar qué conclusiones podemos sacar de ese cuento, alguna enseñanza, alguna moraleja, qué podemos identificar en ese texto. Releer, parafrasear y resumir entidades textuales, frases, palabras claves, conceptos o expresiones. Bueno, esos son los puntos que hay que responder por cada uno de los cuentos. Ahora, ¿dónde están los cuentos a los que le vamos a hacer la respectiva estrategia de comprensión lectora? Los encontramos aquí en el entorno de conocimiento, unidad 1, y aquí en esta parte encontramos a Galeano, ¿sí? Las venas abiertas, y aquí es donde, de acuerdo a lo indicado, buscamos la página que aparece aquí digamos en la guía. Ahí buscamos qué página de acuerdo al cuento que queramos leer y le aplicamos la estrategia de comprensión de lectura. Aplicar la estrategia de comprensión de lectura, como ya les comenté, es básicamente contestar estas preguntas que aparecen aquí en la guía lectora, estos puntos, por cada cuento. Entonces, aquí ya identificamos, ya logramos ubicar los cuentos. Ustedes van a identificar página en la página 2 cuentos, y a cada cuento le aplicamos la respectiva estrategia de comprensión de lectura. Bueno, vamos a continuar entonces con la explicación. Ya después de aplicar la estrategia de comprensión de lectura a este texto de Galeano, después lo que vamos a hacer como paso número 2 es realizar un resumen a cada uno de los cuentos leídos. A cada cuento le hacemos un resumen y ahí colocamos el resumen del cuento. Entonces, y posteriormente pues ya va un informe, un trabajo individual, obviamente, donde va la portada del trabajo. Después viene la introducción, donde se dice de qué se trata el trabajo, unos 3 párrafos aproximadamente de introducción. Después viene el producto del primer paso, que es incluir la estrategia de comprensión de lectura a los 2 cuentos. A cada cuento se le aplica su estrategia de comprensión de lectura. Y después en el paso 2, el resumen a cada uno de los cuentos. Posteriormente, conclusiones y bibliografía. Ese es el trabajo que hay que realizar. En Skype estoy como Freddy Mojica por si desean alguna consulta adicional. Les recuerdo que ustedes van a ser excelentes profesionales, por lo tanto deben ser excelentes estudiantes y presentar excelentes trabajos. Mil gracias y seguimos en contacto.